Entonces el Señor Jesucristo decía que aquel que volteara a ver a alguna mujer ya había adulterado en su corazón, ¿sí? Que aquel que oíste que fue dicho no matarás, mas yo digo que aquel que se enoje con su hermano ya es reo de juicio. Ese pecado es un pecado de muerte, porque si tú no perdonas, Dios no te perdonará. ¿Cómo puedes entrar si en la Escritura está claro y dice, no perdonas? No puedes ser perdonado. Tienes que aprender a perdonar. Entonces aquel hombre que todos lo veían como un profeta y que aún había sido para ellos, para los fariseos, una piedra de tropiezo, y que había un celo, porque ahora este Jesús, que no estaba en la elite de los fariseos, no andaba con ellos así, vénganse amigos, vénganse, vamos, puros fariseos me voy a llenar y puros escribas, puros sacerdotes me voy a llenar. Jesucristo no vino así. Jesucristo vino a llamar a enfermos, a sanar enfermos, a llamar a impíos, a pecadores, ¿sí? Si la persona se siente justa, pues realmente el mensaje no es para ella, no tiene necesidad de estar aquí. Pero nada más, dígame, si la Escritura dice que no hay ni aún un solo justo, ni uno solo hay justo, ¿cómo la persona puede atribuirse que es justa delante de Dios? Cuando Dios ve por dentro, conoce el corazón y conoce las intenciones de la mente misma. Si tú me acompañas, por favor, en el Evangelio de San Mateo 9:10, por favor. Evangelio de Mateo 9, capítulo 9, versículo 10. En este pasaje el Señor Jesucristo le había hablado a Mateo precisamente. Hay una pregunta, hermanos. Si Jesucristo vino a llamar a los pecadores, si la función que tiene el sacerdote, que tenía el sacerdote, era que conocieran a Dios, ellos les hablaban a la gente, conoce a Dios, ya no andes pecando, ¿sí? ¿Por qué estos fariseos se enojaban con el Señor Jesucristo? Miren lo que dice aquí en la Escritura. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí nos describe una escena en la cual el Señor Jesucristo había hablado a Mateo, hey, ven para acá, y después dice que estaba sentado en la mesa. Y que fueron a esa casa y Jesús estaba sentado. Y vinieron, ¿qué? Muchos publicanos. El ejemplo que había puesto el Señor Jesucristo en esta parábola. Y pecadores. Muchos, no poquitos, muchos. La gente que somos de pueblo, podemos recordar inclusive cuando había algún acontecimiento, algún evento, inclusive alguna pelea, y se reunía toda la gente y de las otras cuadras, y venían, oye, está pasando esto, y se aglomeraba. ¿Sí? Pero en este caso al Señor Jesucristo ya le conocían, ya le habían visto, y ahora la gente estaba deseosa de oír. Este no me rechaza, ya vi que sanó a tal persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que tenían alguna enfermedad eran consideradas que estaban bajo la ira de Dios, ¿sí? Y Jesús venía y los sanaba. Entonces, ¿qué era? Oh, ahora es el reino de los cielos, ahora sí se ha acercado con nosotros. El Señor Jesucristo vino a publicarles las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Dice entonces en el 11, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ni siquiera le dijeron a Jesús, oye, ¿y tú por qué estás comiendo con los pecadores y los publicanos? No, dice que fueron a lo más débil, ¿sí? A los que apenas estaban aprendiendo. Pues ahí está. ¿Y por qué tu maestro anda comiendo aquí con los pecadores? Si dice que está publicando, si él dice que es santo y él dice que viene de parte de Dios, ¿sí? ¿No hay así muchos que hacen?
Bueno, dice, y aún el día de hoy lo que hacen es, oye, pero pues, pues ir al lugarcito donde estás. Mira dónde es donde te estás reuniendo. O mira, tú no eres de nuestra denominación, nosotros somos muchísimos. Como si se tratase de decir, estoy en un partido de fútbol y nosotros somos más y ustedes son menos. No se trataba de eso, sino al contrario. El Señor Jesucristo el día de hoy les estaba diciendo a estas personas, vengan a mí. Venían los publicanos, venían los pecadores, vienen los fariseos, que se contraponían, lejos en vez de alegrarse, decir, vaya, se está trayendo más almas, qué bueno. No, había un celo. ¿Sí? Y dice aquí, al oír esto Jesús, había escuchado lo que les habían dicho los fariseos, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo el Señor Jesucristo? Cuando Él comenzó su ministerio, defendió su persona completamente con la palabra de Dios. Le habló a Satanás y le dio palabra. ¿Sí? Con la palabra de Dios se defendió Jesucristo. Pero las primeras palabras que dijo el Señor Jesucristo, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otra vez vuelve a decirles que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y Pablo predicó del arrepentimiento, y Pedro predicó del arrepentimiento. Y el día de hoy te estamos predicando sobre el verdadero y genuino arrepentimiento. No en que vengas y pases y digas una oración. Para mí sería muy sencillo, hermanos, persuadirlos a que vengan y pasen y digan una oración de fe. Nada más. Y la gente cree que con eso ya es salva y se va a ir al infierno con esa oración. Porque la oración es preciosísima. ¿Sí? Pero eso no salva, sino el verdadero y genuino arrepentimiento. Lo que ve Dios de corazón. Lo que veía en ese publicano que decía, sí, yo tengo necesidad. Perdóname, yo sé que no me he portado bien, he vivido alejado de ti, no te he buscado, yo sé que aquí siempre tú estás. Yo veía que mis padres decían de los milagros, aún yo mismo he presenciado cosas, victorias que nos has dado. Pero esta persona no se puso al frente para que lo viera, como el día de hoy, que dice recibir el Espíritu Santo y brincan como locos y hacen un show, aúllan como animales. Cuando es la tercera persona de Dios, la parte sensible, la tercera manifestación del Espíritu Santo. No podemos pisotear al Espíritu Santo. Hay donde lenguas, sí es correcto, hay donde lenguas. Y todas las manifestaciones que da el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero este publicano no iba y hacía ese show, sino al contrario. Dice que no quería ni levantar la mirada. ¿No había una imagen ahí, en el templo? O sea, ¿a dónde es donde él no quería levantar la mirada? ¿Con el sacerdote? No le importaba el sacerdote porque él estaba hasta atrás. ¿Sí? Él estaba derramando su corazón ante el Altísimo. Y Dios, cuando viene en la presencia de Dios, es lo que hace. Viene, nos humilla y nos hace reconocer que somos pecadores, que nosotros necesitamos de ese Dios vivo. ¿Quién es el hombre que estará delante de su presencia? Dice la Escritura, aquel que tiene manos limpias y un corazón puro. Ese es el que va a estar delante de la presencia de Dios, justificado por Cristo Jesús. Dice, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. El sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros estemos constantemente derramando nuestro corazón ante este Señor vivo, a este Dios vivo, al Señor Jesucristo, que viene el día de hoy y nos trae y nos hace revivir esas palabras. Imaginémonos a ese
a ese Jesús misericordioso. ¿Cómo los veía? Dice la Escritura que antes de entrar a Jerusalén, dice que lloró. Dice, Jesús lloró, porque veía la condición de cada uno. Él no estaba llorando porque lo iban a matar. Lloró en aquel huerto antes de ser aprendido, porque sabía que se acercaba su hora. Pero cuando Jesús, antes de entrar a Jerusalén, dice que lloró. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces no quise reunirlos, a mis hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, con un cobijo? Y aquí estaban estos dos polluelos de Jesús, uno que era fariseo y el otro que era publicano. ¿Saben quién era un fariseo también? Pablo. Pablo fue un fariseo que antes su nombre era Saulo, Saulo de Tarso. Duro. Los sacerdotes le habían entregado inclusive cartas para ir a sacar de las greñas a los cristianos. Viene el encuentro con Cristo Jesús y lo transforma todo. Su palabra de Saulo en el Sanedrín era para muerte. Por la palabra de Pablo, muchos murieron. Pero ahora Dios le había restaurado. Y mira, casi la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios puede restaurar? Claro que sí. No es un Diosito pequeñito que no tiene poder para quitarte las amarguras, de los celos, de los robos, de las mentiras, de esa raíz de amargura que hay, de la ira. Al contrario, Dios tiene poder para transformar, para resucitar a los muertos espirituales. Cristo Jesús, el hombre que era sobre todo nombre, se estaba haciendo presente aquí con estas personas y les hacía ver su condición. Hay muchos el día de hoy que caminan y dicen, no, soy buen padre, soy buen hermano, soy muy buen hijo. Aparentemente. Pregúntale a la mamá, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu esposa. ¿Puedes ver cara a cara a tu esposo? En tu pecado, con quien tú pecaste, ¿lo puedes ver cara a cara? Recordemos que el Señor Jesucristo decía, tus pecados te son perdonados. El único que puede perdonar es la persona a la cual se ofendió. Si yo pecara contra Saúl, yo fuera con José y le dijera, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabe qué? Arréglate con él. Contra mí no has pecado. Pero Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Porque cuando tú pecas con una persona, contra una persona, tú estás pecando directamente contra Dios, contra lo que Dios hizo a imagen y semejanza de Él. Por eso es necesario que nosotros encontremos en todo momento la verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas, en la forma en que nosotros nos conducimos. Si tú el día de hoy dijeras, bueno, pues yo creo que a lo mejor es un poquito a poco, pues quiero decirte que si el día de hoy murieras con todos esos pecados, ¿sí?, te vas a ir directo al lugar donde dice la Escritura que arde por los siglos de los siglos con azufre y fuego. No es el poco a poco, de verdad te lo digo, ¿sí? A este Mateo dice aquí mismo en la Escritura, Mateo 9, pero ahora quiero que leas el 9. 9:9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Cuánto tardó este Mateo en seguir a Jesús? ¿Cuánto le predicó Jesús? Sígueme. Y Jesucristo el día de hoy
nos dice a cada uno de nosotros: sígueme. Levántate de ahí, de donde estás, de esa silla de escarnecedores de pecado, y sígueme. Y no confíes en tus fuerzas. Jesucristo veía con compasión a la gente, y vio con compasión a Mateo, porque nadie lo quería, lo despreciaban, perdían relación con su propia familia estos publicanos. Pero el día de hoy Dios le estaba ahora dando una vida nueva. Yo te amo, yo quiero darte vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, es necesario que busquemos a Dios en todo momento, que derramemos, que si hay un pecado se lo expongamos a Dios. Mira, Padre, yo tengo esto, no me lo he podido quitar. Ante los ojos de mi esposa, de mi familia, ellos piensan que yo estoy muy bien, pero este pecado oculto es el que me está llevando al infierno. Porque aquí todos podemos vernos con cara de piedad, pero aquel que dice en la Escritura que tiene como ojos de llama de fuego es el que ve cada una de nuestras acciones. Es el que nos avergüenza, como si estuviésemos desnudos delante de Él, porque Él sabe en qué caminos es en el que Él nos encontró, en qué muladar es el que Él vino y descendió y ha metido ahora su mano y dice: quiero, levántate, te voy a tomar, esfuérzate. Hermanos, el amor de Dios es muy grande, inconcebible, pero es necesario que nosotros seamos sensibles a su palabra, que derribemos las columnas que hemos levantado nosotros para estar acá arriba. Dios no quiere eso. Dios quiere todo eso que tienes, quiere deshacerlo. Lo que quiere es levantarte, que así de las mismas cenizas tú surjas, que haya en ti un fruto bueno, porque lo que has dado a beber a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, en tu trabajo, en tu escuela, ha sido suciedad. No puedes ser justo, aunque tú dijeras y me perjuraras que tú eres justo y tú eres. La Escritura me dice lo contrario. Dime tú si es correcto creer o seguir al hombre antes que a Dios. Yo creo lo que dice la Escritura. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Dios, cuando ve nuestra vida vacía, viene, la transforma, nos da algo precioso en el cual nosotros podemos sentirnos encontrados, amados, sanados. ¿Sí? Yo te pido que escuchemos un canto en el cual Dios me ha estado marcando mucho que hay una necesidad genuina en nuestras vidas. Dios ve la condición de cada uno. Si tú fueras una plantita, un árbol, ¿cómo te vería Dios? Algo frondoso, lleno de fruto, que la gente te busca y le encanta porque tú le das ahora vida en tu palabra, en tu testimonio. Los nietos, los hermanos, la suegra, se acerca muchísimo y se agrada mucho porque ve en ti las pisadas del Maestro. O simplemente eres como esas plantitas secas, huecas, que viene cualquier tipo de viento y se cae, se desquebraja. Aún probablemente ya no esté arraigada ni aún la raíz, sino que ahora es un tronco seco,
lleno de termitas, lleno de muerte. ¿Cómo ve Dios tu vida? Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él ha derramado agua en el sequedad. Amén, Jesús. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Él ha derramado agua en el sequedad. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Cristo Jesús, aquel que ha visto tu vida, que sabe que tú necesitas de Él. Él ha empezado a regar tu sequedad. Cristo Jesús, el nombre que Dios nos dio para que en Él podamos ser salvos, en el cual en Él hay plenitud, en el cual en Él hay perdón de pecados. Cristo Jesús, bendito sea tu nombre, Padre mío. Hay cosas en las cuales nosotros no podemos evitar, que es ese encuentro con Dios. Dios viene, visita. Si tú le abres las puertas genuinamente de tu vida, de tu corazón, abriendo tu corazón, ensangrentarlo, Dios entra en tu vida y puede hacer la obra. Pero es necesario obedecerlo y creer que Él es Dios y que Él puede hacer estas cosas en tu vida. Quiero pedirte que medites en estos mensajes, en este mensaje. La verdad que a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos marca cierto pasaje, pero cuando vemos la gloria que baja y viene y nos enseña y nos ministra a cada uno de nuestros corazones, dice uno: yo ya no quiero volver atrás, ya no quiero de ese pasto seco, árido, lleno de abrojos, lleno de espinos. Ahora quiero este pasto tiernito que me da mi Padre.
Dios te ha traído aquí con un propósito y quiere bendecirte. ¿Sí? Pero quiero que sepas que no es del hombre de quien proviene la bendición, sino que proviene de lo alto, de Dios mismo. ¿Sí? Pues Dios te bendiga, que puedas tú meditar en esta palabra y que Dios te revele su verdad. Si a ti te habló en otra cosa, gloria a Dios, porque es el que viene y se muestra, es un Dios personal. ¿Sí? Dios te bendiga.